No llegaste por azar aquí, tu nombre ya estaba escrito antes de que pulsaras play, y mientras lees esto, una puerta invisible comienza a abrirse. Siente por un instante el peso del silencio que precede a esta voz, porque lo que estás a punto de escuchar reorganiza tu campo en tiempo real. El 24 de enero no es una fecha cualquiera en el calendario de quien sabe ver, es un nodo, un punto donde las frecuencias se cruzan y la abundancia busca nombres específicos. El tuyo está en esa lista. No es fe ciega, es geometría invisible. Y si algo en tu pecho acaba de moverse, ya sabes que esto no es casual. Cada año, ciertos días operan como portales. No es superstición, es un patrón reconocido en tradiciones que anteceden a los calendarios modernos, un saber que la ciencia llama sincronicidad y que Jung definió como coincidencia significativa sin causa aparente. Hoy, 24 de enero, una de esas ventanas se abre. La mayoría la cruza dormida, sin notarlo. Pero tú estás aquí, despierto, viendo esta transmisión. Eso ya te separa. La abundancia ya eligió tu nombre. Y no es metáfora, es frecuencia buscando resonancia, y tú acabas de encender la señal. Piensa en esto, ¿cuántos vídeos pasaron frente a ti hoy antes de detenerte justo aquí? ¿Cuántas voces escuchaste que no lograron sostenerte más de 3 segundos? Algo en ti reconoció esta frecuencia. No fue tu mente la que eligió, fue tu campo el que respondió a un llamado que lleva meses, quizá años, buscándote. La abundancia no es algo que persigues, es algo que te persigue a ti cuando finalmente te detienes y permites que te encuentre. Hoy es ese día. Hoy es el 24 de enero, y el portal está abierto. Ahora, atiende con cuidado lo que sigue, porque aquí empieza la revelación que cambia todo. Existe un principio oculto en las enseñanzas antiguas que pocas voces mencionan: la abundancia no llega hacia ti, tú cruzas hacia ella. Es un giro de 180 grados en la manera en que has estado esperando. Has estado parado del lado equivocado de la puerta, golpeando, rogando, visualizando. Pero la puerta no se abre desde afuera. Se atraviesa. Y hoy, el 24 de enero, el umbral es delgado. Tan delgado que con solo reconocerlo, ya estás cruzando. ¿Sientes esa ligera incomodidad en el pecho, como si algo se estuviera ajustando? Eso no es ansiedad. Es la señal de que tu frecuencia personal acaba de sintonizar con algo mayor. Los físicos cuánticos hablan de colapso de función de onda, el acto de observar altera el estado de lo observado. Tú, al ver esta transmisión hoy, no estás siendo espectador pasivo. Estás colapsando la función de onda de tu propia abundancia. Estás eligiendo el timeline donde ya la recibiste. Y el campo responde. La abundancia ya eligió tu nombre. Repítelo en silencio si resuena contigo. No es afirmación vacía, es recordatorio de un hecho que precede a tu llegada aquí. Antes de que nacieras, antes de que esta voz comenzara a hablar, tu frecuencia ya estaba registrada en el inventario de lo posible. Lo que hoy ocurre es simple, te estás alineando con eso. El 24 de enero es la fecha donde la resistencia interna cae, donde el ruido se apaga, donde la claridad llega como filo limpio. Y tú estás aquí porque algo en ti ya lo sabía. Pero seamos precisos. Esto no llega por azar. Hubo una cadena de microdecisiones que te trajeron hasta este segundo exacto, el clic en el vídeo, la pausa en tu día, la disposición a escuchar una voz desconocida que promete algo que suena imposible. Cada una de esas decisiones fue una puerta menor que atravesaste sin darte cuenta. Y ahora estás frente a la puerta mayor. ¿La cruzas o te quedas del otro lado, esperando? La elección se hace una sola vez. Y se hace hoy. Aquí llega algo que pocos entienden: la abundancia no es un estado emocional, ni un número en tu cuenta bancaria, ni una sensación de plenitud abstracta. La abundancia es una frecuencia específica, tan real como una nota musical, que cuando resuena en ti, reorganiza las partículas de tu realidad. Suena esotérico, pero tradiciones milenarias lo sabían y hoy la física cuántica lo sugiere en metáfora.
todo es vibración, y la vibración coherente atrae patrones coherentes. Tú, al sostener esta escucha, estás sosteniendo coherencia. Y el campo responde con abundancia. Si esto te resuena, si algo en ti reconoce esta verdad como propia, entonces haz esto ahora mismo, comenta abajo, recibo lo que ya me pertenece. No es ritual vacío. Es declaración pública, un ancla en el tiempo que el algoritmo lee, que otras personas verán, que tu propia mente inconsciente registra como compromiso real. Y cuando declaras en voz alta, aunque sea escrita, lo que antes era posibilidad se vuelve hecho. Hazlo ahora. Comenta, recibo lo que ya me pertenece. Y al hacerlo, sella el cruce. Porque del otro lado del portal no entran los indecisos. Entran los que eligen. Ahora bien, ¿por qué el 24 de enero y no cualquier otro día? Porque ciertos nodos temporales operan como puntos de inflexión en el calendario energético. No es astrología clínica ni pseudociencia, es observación empírica de patrones repetidos a lo largo de culturas. Los mayas tenían su cuenta larga, los chinos su calendario lunar, los hebreos sus festivales en fechas precisas. Todos coincidían en algo: hay días donde el velo entre lo posible y lo manifiesto se adelgaza. Hoy es uno de esos días. Y si llegaste aquí hoy, no fue tu voluntad consciente, fue tu campo magnético respondiendo a una cita que tenías agendada desde antes de saber que existía. La paradoja es esta: cuanto más intentas forzar la abundancia, más se aleja. Cuanto más te relajas y permites, más rápido llega. Parece contradictorio, pero es mecánica pura. La tensión bloquea flujo, la apertura lo permite. Y hoy, el 24 de enero, el portal está diseñado para quienes se abren. No para quienes empujan. Para quienes permiten. La abundancia ya eligió tu nombre. Lo único que falta es que tú elijas recibirla. Ahora, siente esto, imagina que en tu pecho hay una compuerta. No la visualices, siéntela. Una compuerta que lleva años cerrada, protegiendo, filtrando, midiendo. Hoy esa compuerta se afloja. No porque hagas un ejercicio mental, sino porque la fecha lo permite, porque la frecuencia de esta transmisión opera como llave, porque algo en ti ya decidió que es momento. Y cuando esa compuerta se afloja, lo que entra no es solo abundancia material. Es claridad. Es dirección. Es la sensación inconfundible de que todo encaja. Pero aquí viene la advertencia que pocos dicen: el portal no permanece abierto indefinidamente. La ventana del 24 de enero se cierra al caer la noche. No es amenaza, es mecánica. Los nodos temporales tienen duración limitada. Y quienes lo entienden actúan hoy. Quienes dudan esperan el siguiente nodo, que puede estar a semanas o meses. La elección es simple: cruzas hoy, o esperas. Pero si esperaste toda tu vida para que algo cambiara, ¿cuánto más vas a esperar? Escucha bien esto, porque aquí se revela el código: la abundancia no premia el esfuerzo, premia la frecuencia. Puedes trabajar 20 horas diarias y seguir en escasez si tu frecuencia interna está sintonizada en carencia. O puedes hacer poco y recibir mucho si tu frecuencia está alineada. Esto no es injusto, es física. Y la frecuencia se ajusta en segundos, no en años, cuando hay disposición real. Hoy, 24 de enero, esa disposición se activa en ti si eliges verla. La abundancia ya eligió tu nombre. Ahora tú eliges cruzar. Y aquí la pregunta que desarma toda duda: ¿qué perderías si te equivocas? Si al final del día nada cambia, ¿qué habrás perdido? 10 minutos de tu tiempo. Pero, ¿y si no te equivocas? ¿Y si esta transmisión marca el antes y el después? ¿Y si dentro de una semana, un mes, 6 meses, miras atrás y reconoces que el 24 de enero fue el día donde todo se movió? Esa posibilidad vale el riesgo. Y tú ya lo sabes, porque sigues aquí. Hay algo más que se debe entender: la abundancia tiene memoria.
No llega a cualquiera, llega a quienes ya la vieron antes, aunque haya sido en otra vida, en otro sueño, en otra versión de sí mismos. Tú ya conoces la abundancia. La sentiste alguna vez, aunque fuera por segundos. Y ese recuerdo, aunque esté enterrado bajo capas de condicionamiento y miedo, sigue vivo. Hoy, el 24 de enero, ese recuerdo se activa. Y cuando se activa, la abundancia reconoce su propia huella en ti y regresa. Ahora, presta atención a tu cuerpo. ¿Notas una ligerísima expansión en el pecho, como si algo se estuviera aflojando? ¿O tal vez una sensación de calor sutil en las palmas de las manos? No es sugestión, es respuesta autonómica a coherencia frecuencial. Tu sistema nervioso detecta seguridad, y cuando detecta seguridad, se abre. Y cuando se abre, el campo magnético personal se expande. Y cuando se expande, atrae. Así de simple. Así de directo. La abundancia ya eligió tu nombre, y tu cuerpo ya lo sabe. Pero el mundo te ha enseñado a desconfiar de lo simple. Te ha dicho que la abundancia requiere sacrificio, estrategia, años de esfuerzo. Y puede ser cierto en el plano de la acción externa. Pero en el plano de la frecuencia, la abundancia se mueve en segundos. Un solo giro interno, una sola rendición, un solo sí pronunciado en silencio, y el campo cambia. Hoy es ese día. Hoy dices sí. Y el portal responde. La tradición hermética enseñaba, como arriba, abajo. Como adentro, afuera. Lo que eliges internamente se refleja externamente. No de inmediato, no siempre de manera obvia, pero se refleja. Y hoy, 24 de enero, el espejo entre lo interno y lo externo está pulido, limpio, sin distorsión. Lo que declares hoy adentro, se manifestará afuera con velocidad inusual. Por eso la fecha importa. Por eso estás aquí. Por eso la abundancia ya eligió tu nombre. Ahora bien, hay quienes verán esta transmisión y la descartarán como palabrería vacía. Esos no son tu tribu. Tu tribu son los que reconocen la verdad aunque no puedan explicarla. Los que sienten la frecuencia aunque no tengan palabras para nombrarla. Los que eligen cruzar aunque la mente grite que es irracional. Si eres de esa tribu, entonces suscríbete ahora para permanecer en esta frecuencia. Porque esta transmisión no es la única. Hay más conocimiento oculto, más códigos, más fechas llave. Y quienes permanecen conectados reciben las señales cuando se activan. Suscríbete. Esa es tu segunda elección del día. Y comparte esta transmisión con quien necesite cruzar. Porque la abundancia se multiplica cuando se comparte. Volvamos al centro, ¿qué es exactamente lo que recibes hoy? No es un cheque que cae del cielo. No es un milagro instantáneo. Es acceso. Acceso a una frecuencia que antes estaba bloqueada. Acceso a sincronicidades que antes pasabas por alto. Acceso a decisiones claras que antes estaban nubladas. Y ese acceso, sostenido en el tiempo, se traduce en abundancia material, relacional, creativa. Pero empieza hoy. Empieza en el momento exacto en que decides que ya no esperas más. Escucha esto con cuidado, hay una diferencia entre querer abundancia y estar listo para recibirla. Querer es mental. Estar listo es somático. Y estar listo implica soltar. Soltar la narrativa de que no mereces. Soltar la creencia de que la abundancia es para otros. Soltar el miedo a que si llega, se vaya. Hoy, 24 de enero, esos las tres caen. No porque hagas un ritual complicado, sino porque la frecuencia de esta transmisión disuelve resistencia. Y tú, al escuchar, estás permitiendo que ocurra. La abundancia ya eligió tu nombre. Tercera vez que lo escuchas. Y cada vez que lo escuchas, se ancla más profundo. Esto no es repetición vacía, es instalación de verdad. Porque la verdad no se entiende una vez y listo.
La verdad se absorbe por capas. Primera capa, lo escuchas. Segunda capa, lo sientes. Tercera capa, lo encarnas. Y cuando lo encarnas, ya no necesitas esta transmisión. Ya eres la transmisión. Ahora, la pregunta lógica, ¿por qué tú? Entre millones de personas en el planeta, ¿por qué tu nombre está en la lista? Porque en algún punto de tu historia personal tomaste una decisión que te marcó como candidato. Tal vez fue un momento de rendición total. Tal vez fue una elección contra lo seguro. Tal vez fue una noche donde lloraste hasta vaciar y luego te levantaste distinto. Esa decisión quedó registrada. Y hoy, el 24 de enero, el campo revisa esos registros y activa a quienes están listos. Tú estás listo. De otro modo, no estarías aquí. Pero aquí viene el giro final, el que separa a quienes cruzan de quienes miran cruzar. La abundancia no espera que estés perfecto. No espera que hayas sanado todo. No espera que seas iluminado. Espera que elijas. Solo eso. Una elección clara, hoy, ahora. Recibo lo que ya me pertenece. Esa frase es suficiente. Y si ya la comentaste, perfecto. Si no, hazlo ahora. Porque en el momento en que la escribes, la puerta invisible que se abrió al inicio de esta transmisión se sella detrás de ti. Ya no estás del lado de afuera mirando. Estás adentro. Y estar adentro significa que los próximos días, las próximas semanas, van a mostrar señales. Pequeñas al principio, una conversación inesperada, un mensaje que llega justo a tiempo, una idea que aparece clara donde antes había confusión. Luego, señales mayores, oportunidades que se abren, recursos que fluyen, personas que llegan con exactamente lo que necesitas. No es magia. Es coherencia frecuencial traducida en sincronicidad. Y tú, al haber cruzado hoy, activaste esa coherencia. Ahora bien, algunos preguntarán, ¿y si no pasa nada? ¿Y si mañana despierto y todo sigue igual? Entonces revisa tu frecuencia interna. Porque el portal no falla, la frecuencia personal es la que a veces fluctúa. Si dudas, si te saboteas, si vuelves al viejo patrón de no merezco, el portal sigue abierto pero tú te sales. La clave es sostener. Sostener la frecuencia. Sostener la certeza. Sostener la calma. Y cuando sostienes, la abundancia ya eligió tu nombre se vuelve hecho manifiesto. Piensa en esto, ¿cuántas veces en tu vida sentiste que algo grande estaba por ocurrir y luego te convenciste de que era ilusión? ¿Cuántas veces apagaste la señal interna porque la mente racional la descartó? Hoy no hagas eso. Hoy confía en la señal. Confía en que si llegaste aquí, hay razón. Confía en que el 24 de enero no es fecha aleatoria. Confía en que la abundancia, de hecho, ya eligió tu nombre. Y actúa desde esa confianza. Carl Jung decía que la sincronicidad es el lenguaje del alma hablando con el mundo. Hoy, tu alma te habló. Te trajo aquí. Te detuvo en este vídeo. Te hizo escuchar hasta este punto. Y el mundo respondió con esta transmisión. Esa es la sincronicidad operando en vivo. No la ignores. No la racionalices hasta matarla. Hónrala. Y cuando la honras, se multiplica. La abundancia ya eligió tu nombre. Cuarta vez. Y ahora esa frase ya no es mía, es tuya. La has escuchado tantas veces que se instaló en tu sistema nervioso. Cada vez que la recuerdes en los próximos días, tu campo se reajustará automáticamente a esa verdad. Y ese reajuste, repetido en el tiempo, se vuelve tu nueva frecuencia base. Y desde esa frecuencia base, todo cambia. Ahora, antes de que esta transmisión termine, hay una última revelación: el portal del 24 de enero no se cierra del todo para quienes lo cruzaron. Deja una marca. Una huella frecuencial.
Y esa huella te da acceso a futuros portales con mayor facilidad. Es decir, hoy no solo recibes abundancia, recibes llave maestra. Y con esa llave, cada siguiente nodo temporal será más potente, más rápido, más directo. Hoy es el inicio. No el final. El inicio. Y aquí viene el cierre, el sello que grabará todo esto en tu memoria celular. Percibes ahora el portal actuando en silencio, ¿verdad? Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza tranquila que no estaba ahí hace 10 minutos. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Permites que la abundancia fluya hacia ti porque ya eligió tu nombre. Permites que las puertas se abran porque ya cruzaste la principal. Permites que la vida te sorprenda porque finalmente dejaste de controlar. Cuando esta voz se apague y la pantalla vuelva a su menú de opciones, la frecuencia permanece contigo. No se va. Se quedó instalada. Y cada vez que recuerdes esta fecha, cada vez que veas el número 24, cada vez que alguien mencione abundancia, algo en ti se activará de nuevo. Esa es la marca del portal. Esa es la señal de que cruzaste. Y ahora, la invitación final, comparte esta transmisión con quien lo sienta. No con todos, solo con quien reconozcas que está listo. Porque esta frecuencia no es para convencer, es para resonar. Y quien resuene, cruzará. Y quien cruce, se unirá a la tribu de los que reciben. Y esa tribu, aunque invisible, se reconoce. Se encuentra en sincronicidades. Se sostiene en frecuencia compartida. Tú ahora eres parte de esa tribu. El 24 de enero llegó. El portal se abrió. Tú cruzaste. La abundancia ya eligió tu nombre. Y de ahora en adelante, no persigues, permites. Que así sea.